Hola, buenas tardes ya, ¿verdad? A todos. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí. Muchas gracias al doctor Max Vidal por la invitación y a todo el comité organizador. Bueno, en esta ocasión voy a compartirles un poco de lo que se hizo en mis estudios de posgrado en relación al cáncer de mama. Bueno, primero que nada, ¿para dónde le hago? ¿Para acá? Ahí está, gracias. Bueno, ¿quién de nosotros no ha visto ya a la fecha este listón rosa? Afortunadamente, a lo largo de los años ha habido una concientización y cada vez más ha habido campañas sobre el cáncer de mama, de tal manera que creo que ninguno de los aquí presentes no ha visto algún listón ubicado, ya sea que nos los han otorgado a nosotros. Y me gustaría iniciar la presentación preguntándoles, o que más bien que hagan como a conciencia esta pregunta. ¿Quiénes de nosotros no hemos tenido algún caso, ya sea de algún familiar, de algún conocido, tía, vecina, etcétera, que ha tenido cáncer de mama? O bien que nosotros ubiquemos a una persona, ya sea a una celebridad o a alguien que nos haga recordar del cáncer de mama. En los últimos años sabemos que la incidencia de los casos nuevos de cáncer de mama han cambiado, pero también hemos notado que visiblemente personalidades que son públicas han traído a colación la enfermedad por el hecho de que son más visibles, de tal manera que nosotros podemos poco a poco seguir incrementando la conciencia o el impacto que puede resonar en nuestras cabezas de las personas que han padecido de alguna manera la enfermedad. Y uno de los casos que más ha sido resonado, que más ha retumbado, es el caso de Angelina Jolie. Angelina Jolie se realizó una mastectomía profiláctica, es decir, una mastectomía para prevenir la aparición de cáncer de mama, porque ella tenía un gen que hace rato les comentaba el doctor Rommel acerca del BRCA1. Ella tenía este gen, entonces por prevención, porque tenía una alta posibilidad de que la enfermedad se presentara, ella decidió realizarse esta mastectomía. Pero vamos a ver que no todas las mujeres que padecen o que tienen esta incidencia genética presentan, o más bien, son muy pocas las mujeres que teniendo estos genes presentan, o más bien, de toda la demás población, ¿cuántos tendrán este gen o no? Vamos a verlo. Bueno, como bien les mencionaba el doctor Rommel y el doctor Heriberto, la incidencia de cáncer de mama alrededor del mundo ha variado. El cáncer de mama se ha convertido en el cáncer número 1 en el mundo, superando incluso al cáncer de pulmón. Nosotros en las barritas azules podemos observar aquí cómo la incidencia a lo largo de los años se ha ido incrementando, siendo el cáncer número 1. Pero en las barritas color rojo, podemos ver cómo también es el cáncer de mortalidad número 1 en el mundo. Pero podemos observar cómo, si bien esta es la incidencia, no todas las mujeres que son diagnosticadas con cáncer de mama fallecen. Es decir, el cáncer de mama puede ser tratable, pero más importante de tratarlo, tenemos que investigar estrategias de cómo prevenirlo. Ahora, países de altos ingresos como Estados Unidos, países europeos, han logrado revertir las tasas de cáncer de mama o poner un freno. Caso contrario, o países de bajo y mediano ingreso como el nuestro, en donde no se ha observado esto y por el contrario, se ha observado una aceleración en el incremento de la incidencia. Y proyecciones se han establecido que de no aplicar estrategias de prevención efectivas y basadas en evidencia, la incidencia va a ir en aumento en los próximos años. Y en México también es un problema de salud pública, también es el cáncer número 1 diagnosticado en mujeres y también es la principal causa de muerte por cáncer. En las barras azules nosotros podemos observar cómo el cáncer cervicouterino por allá en los 90s era la principal causa de muerte por cáncer. Y vemos cómo a lo largo de los años, a la actualidad, esa tasa se ha cruzado, convirtiéndose el cáncer de mama en el primer cáncer en México, ¿no? Por número de casos nuevos. Pero también en mortalidad vemos lo mismo. El cáncer cervicouterino bajó y ahora la primera causa de muerte por cáncer en México es el cáncer de mama. Pero
¿Cómo se distribuye la enfermedad en el país? Bueno, nosotros podemos observar que la distribución de la enfermedad es heterogénea. Creo que acá se ve mejor. Nosotros vemos este mapa del país en donde toda la franja norte presenta el doble de la tasa de incidencia que los casos observados en el sur. Por citar un ejemplo, nada más tenemos a Sonora con 47.3 comparado con Chiapas u otros estados en donde es 19.95. Entonces la pregunta es, ¿por qué en nuestro país la incidencia de la enfermedad no se distribuye de manera homogénea? ¿Qué está pasando en toda la franja norte de nuestro país? Ahora, el cáncer de mama, como bien les explicaba ahorita el doctor Heriberto, no es un solo cáncer de mama, sino que es un conglomerado de diferentes tipos de cáncer. El doctor ya lo explicaba muy detalladamente. Existen diferentes clasificaciones del cáncer de mama, una de ellas es la histológica. Esta clasificación considera las características tanto fisiológicas como clínicas de la enfermedad, pero además se ha observado que el cáncer de mama tiene un comportamiento diferente y dada esta diversidad estructural y fisiológica del comportamiento de los cánceres de mama, es que han surgido otras clasificaciones. Una de ellas, y la más reciente entre comillas, pero ya hace unos 20 años que salió, es la clasificación por subtipo molecular, en donde tenemos algunos cánceres que expresan receptores hormonales como el luminal A y el luminal B, que ahorita les explicaba el doctor. Aquellos que no expresan estrógeno o progesterona, pero expresan el factor 2 de crecimiento humano, el triple negativo que no expresa ningún receptor hormonal y otros subtipos moleculares que con la evidencia nueva se han ido investigando. Pero estos cánceres van de mejor pronóstico a peor pronóstico. Y en México nuestro escenario es peor o más severo al observado en otros países, porque se ha determinado que la distribución de la enfermedad en nuestro país, aquellos subtipos moleculares que son más agresivos, como el triple negativo, cursan con incidencias mucho más elevadas que las observadas en países, por ejemplo, de altos ingresos. Lo cual nos indica que en la enfermedad, además de que tenemos una distribución que no es heterogénea, que tenemos prevalencias más altas, incidencias más altas en algunos estados, la enfermedad es más severa. Ahora, ¿cuáles son, de dónde viene o cuál es el origen del cáncer de mama? Ahorita el doctor Rommel les explicaba algunos factores de riesgo. Vamos a ver, de acuerdo a la evidencia científica, cuáles serían estos factores. El cáncer de mama es una enfermedad compleja y multifactorial. Y al ser multifactorial, evidentemente tenemos diferentes factores de riesgo. Tenemos, como ahorita se les explicaba, aquellos hereditarios en los que está bien establecido que algunos genes, como el BRCA1 y el BRCA2, son genes que van a codificar o van a tener mutaciones específicas para cáncer de mama. Sin embargo, esto es muy importante que lo sepamos porque estos genes solo representan, más bien, el factor hereditario solo representa del 5 al 10% de todos los casos de cáncer de mama. Es muy poco, ¿no? Por el contrario, tenemos que aquellos factores relacionados al medio ambiente representan de un 95 a 95% de todos los casos. ¿Qué quiere decir? Que es muy poca la responsabilidad, digamos, o los factores debidos a genéticos. Y tenemos otros factores como los reproductivos, que ahorita se les contó de cada uno de ellos, el historial reproductivo, la lactancia materna, estado menopáusico, edad de la menarca, etcétera. Aquellos factores socioeconómicos como educación, a nivel socioeconómico, carcinógenos ambientales que están en el medio ambiente y aquellos factores que tienen una posibilidad de ser más modificados que otros, como el estilo de vida. Porque quizá yo no puedo modificar algunos carcinógenos ambientales, pero sí puedo modificar aquellos elementos del estilo de vida. ¿Como cuáles? Los patrones dietarios o la dieta, el consumo de tabaco, alcohol, lactancia materna, actividad física, IMC, entre otros. Pero entonces, la pregunta es, ¿qué es el estilo de vida? Bien, el estilo de vida, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es una forma de vivir que previene de que te enfermes prematuramente o que mueras prematuramente, ¿no? Entonces,
De acuerdo a esta definición, nos dice que hay diferentes elementos que están integrados a nuestra vida y que componen el estilo de vida. El estudio del estilo de vida y el cáncer de mama se ha enfocado en analizar sus componentes de manera individual. Por ejemplo, se ha estudiado que una dieta que no es saludable, diferentes metaanálisis y instituciones y organismos que a nivel internacional son los líderes en prevención de cáncer de mama, han establecido que una dieta inadecuada puede aumentar el riesgo de cáncer de mama, lo mismo el consumo de tabaco, el consumo de alcohol y la obesidad en mujeres posmenopáusicas. Por otro lado, tenemos que hay algunos elementos que nos pueden proteger de que no tengamos cáncer de mama, como la actividad física, la lactancia materna, la suplementación de algunos elementos dietarios y la obesidad en mujeres premenopáusicas. Pero como les digo, el estudio de estos elementos se ha enfocado en los elementos del estilo de vida de forma aislada. Pero ¿habrá evidencia científica que sustente los mecanismos biológicos para que nosotros aseveramos o que encontramos esta evidencia de que algunos pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama? Y bien, Hannan y Weber en el 2000 establecieron unas características que describen a toda célula cancerosa y a ellos le llamaron sellos distintivos del cáncer de mama. Estos sellos distintivos de cáncer de mama se distinguen por tener elementos que van a hacer que toda célula se desarrolle, toda célula cancerosa. Además, se ha observado que en el estilo de vida, como los elementos que les mencioné anteriormente, pueden encender estas características. Particularmente en estos sellos distintivos que se han elucidado, se distinguen dos, que son las características habilitadoras. Estas características van a encender o activar las otras características. Y el estilo de vida pudiera encender algunas de las características habilitadoras, como en procesos de obesidad, procesos inflamatorios, procesos de resistencia a la insulina, pudieran encender la inflamación promovida por el tumor, por ejemplo, o la inestabilidad genómica y mutación, en donde la célula cancerosa evade cualquier mecanismo de control y empieza a replicarse, empieza a supervivir, empieza a desarrollar sus propios mecanismos de angiogénesis o vascularización y se empieza a replicar de forma inmortal, infinita. Pero, como les comento, el estilo de vida se ha asociado o se ha estudiado para ver si previene el cáncer de mama. Pero ¿cómo sabemos o cómo podemos estudiar el estilo de vida? Hay diferentes metodologías, una de las más frecuentes o la más utilizada es a priori. ¿Y qué significa esto? Esta metodología lo que hace es enlistar una serie de elementos y se evalúa qué tanto se adhiere la persona o el paciente a estos elementos del estilo de vida. Se evalúa qué tanto, dependiendo a unas categorías establecidas por diferentes organismos internacionales basados en el más alto grado de evidencia científica, y se evalúa qué tanto se adhieren o no y qué tanto riesgo hay. Y bueno, dado que el ser humano suele adoptar patrones de comportamiento que no son individuales, es decir, nosotros no vivimos nada más y comemos, es decir, hacemos diferentes actividades en el resto del día, tampoco comemos una sola cosa en el resto del día, sino que tenemos un estilo de vida que se integra, hacemos actividad física o no, comemos, podemos tomar, podemos fumar, es decir, nuestra vida compone diferentes elementos, que es el estilo de vida. Por eso es que surge la necesidad de estudiar el estilo de vida de manera conjunta y no sus elementos de forma aislada, porque para eso ya hay bastante evidencia que lo sustenta. Entonces, bajo el estudio de estos elementos conjuntos del estilo de vida es que han surgido diferentes índices. A estos se les llaman índices de calidad del estilo de vida, en donde se agrupan diferentes elementos y se evalúa. Por ejemplo, se evalúa cómo es su dieta, si la dieta es sana, si realiza suficiente actividad física, su estado de IMC, la circunferencia de cintura, consumo de cigarro, consumo de alcohol, lactancia, entre otros. Y algunos de estos tienen diferentes criterios, diferentes puntajes y se han establecido bajo diferentes nombres en la literatura. Y bien, ¿cuál es la evidencia científica que respaldaría esto? A través de estos índices, la evidencia científica a nivel mundial
nos dice que se puede prevenir el riesgo. Esta rayita puntuada que ustedes ven aquí, todo lo que está por debajo indicaría que se puede prevenir el cáncer de mama. Cada uno es un estudio individual en donde podemos nosotros observar, no sé si le moví algo aquí, en donde nosotros podemos observar que lo que está bajito, gracias, que lo que está bajito previene el riesgo. Cada uno esto es un estudio, ¿no? Entonces, a nivel mundial, la evidencia nos dice que se puede prevenir el riesgo. Y aquí, bueno, acá se ve mejor. Esto que está en gris nos indican 2 estudios que previamente hay en México. En uno nos dice que se puede prevenir el riesgo de cáncer de mama si una persona se adhiere a tener un estilo de vida saludable, pero tenemos otro estudio en México que nos dice lo contrario, porque está por arriba de la rayita, eso indicaría que hay un incremento de riesgo. Entonces, a nivel mundial, la evidencia, hay una tendencia a mostrar que pudiera prevenir el cáncer, pero en México no hay información clara y no hay información sobre subtipo molecular, o bueno, no había hasta el momento. Por otra parte, uno de los elementos que más se ha estudiado, que más nos importan del estilo de vida es la dieta. Y hasta el momento se había estudiado la dieta de manera aislada. Entonces, también lo mismo que el índice de calidad del estilo de vida, han surgido otros índices que son de dieta y que dicen, a ver, nosotros no comemos alimentos de forma individual, sino comemos un conjunto de alimentos a los que se le llama patrones de alimentación. Estos patrones de alimentación también se pueden evaluar de la siguiente manera. Se agrupa o se evalúa un conjunto de elementos en donde estos índices de calidad del estilo de vida que ustedes pueden encontrar en la literatura promueven el consumo de alimentos que, de acuerdo a la evidencia, se sabe que previenen el riesgo de manera individual. ¿Cómo? El consumo de frutas y verduras, el consumo de cereales de grano entero, el consumo de leguminosas, ácidos grasos poliinsaturados, entre otros. Y por el contrario, limitan o aconsejan moderar el consumo de alimentos que, basado en evidencia, pueden aumentar el riesgo de tener cáncer, como bebidas azucaradas, carnes rojas y procesadas, consumo de grasa saturada, grasas trans, entre otros. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia a nivel mundial? Nos dice que la mayoría de los estudios que se ha evaluado, bueno, más o menos la mitad, nos están indicando que pudiera prevenirse el riesgo del cáncer de mama si yo tengo una dieta saludable. Pero la evidencia a nivel mundial no es concluyente, ya que hay diferentes estudios que dicen que no hay evidencia, ¿no? Que inclusive se pudiera incrementar el riesgo. Y en México, hasta el momento, no había información que evaluara un índice de calidad del estilo de vida o qué tanta calidad de la dieta tenían las personas con el cáncer de mama. No había evidencia al respecto. Entonces, el objetivo de nuestra investigación fue evaluar la asociación entre la calidad del estilo de vida y en particular la calidad de la dieta y el desarrollo de cáncer de mama. El desarrollo de cáncer de mama por subtipo molecular, ahorita explico cuáles subtipos evaluamos en mujeres del norte de México. Fue un estudio en el que intervinieron diferentes personas, ahorita voy a explicar bien, un grupo de trabajo al que pertenezco, y antes de hacer este objetivo nosotros dijimos, a ver, pero la evidencia a nivel mundial no es clara, entonces mejor vamos a hacer primero una revisión sistemática y un metaanálisis para que esclarezcamos cómo es la evidencia en cuanto al estilo de vida. Y bien, nuestro objetivo general se dividió en 3 objetivos específicos que a lo largo de la presentación iré platicando. El primero fue realizar una revisión sistemática y un metaanálisis para evaluar si los índices de calidad del estilo de vida se asocian a nivel mundial con la reducción de cáncer de mama. Entonces, en este estudio nosotros realizamos una revisión sistemática siguiendo la metodología de las guías Cochrane y Cosmo adaptadas para estudios epidemiológicos. Posteriormente, el protocolo lo publicamos en una plataforma para revisiones sistemáticas y seguimos un algoritmo de búsqueda establecida en diferentes bases de datos como PubMed, LILAC, ESCOP, etc. Después respondimos a una pregunta PICOS. Cuando se hace una revisión sistemática, se debe responder esta pregunta. La población fueron mujeres adultas mayores de 18 años. La intervención fue aquellos estudios que incluyeran en su población o que evaluaran qué tanto se adherían las pacientes al estilo de vida o no.
La comparación fue aquellas personas que no se adherían tanto, es decir, evaluamos quiénes tenían un mejor estilo de vida versus quiénes no y cómo esto prevenía el riesgo de cáncer de mama. El resultado fue cualquier estudio que nos diera una medida de asociación, ya sea riesgo relativo, razón de momios, etcétera. Incluimos estudios que fueran ya sea prospectivos o retrospectivos y el periodo de búsqueda fue de 2000 a 2022. Lo que se hace en una revisión sistemática y metaanálisis es incluir a todos los estudios que hablen sobre el tema en específico y que cumplan los siguientes criterios de inclusión. Incluimos estudios que tuvieran una variable, como variable el índice de calidad del estilo de vida o un conjunto de elementos del estilo de vida. Es decir, no incluimos estudios que evaluaran solo la actividad física o solo la dieta, sino el conjunto de elementos del estilo de vida. Que tuvieran información de ajustes por confusores y que fueran ya sea en inglés o en español. Y excluimos, como les decía, aquellos estudios que evaluaran solo un elemento del estilo de vida, a estudios que evaluaran mortalidad o que evaluaran cáncer de mama en hombres. Ahora, cuando se hace una revisión sistemática, tenemos que evaluar la calidad metodológica o la calidad de la evidencia. ¿Por qué? Porque diferentes estudios o publicaciones, artículos pueden tener cierto grado de evidencia y eso puede inducir a un sesgo. Si no se tiene una buena calidad de la evidencia, se tiene un sesgo y los resultados que yo mostraría serían espurios. Entonces, en este proyecto se evaluó la calidad de la evidencia con una herramienta validada para estudios observacionales que tiene diferentes dimensiones para los estudios de casos de controles y los estudios de corte. Posteriormente, nosotros realizamos un metaanálisis. En el metaanálisis también se tiene que evaluar qué tanto grado de certeza yo tengo al realizar ese análisis estadístico. Y esta evidencia es de las guías Cochrane y tiene diferentes dominios, califica y resta puntos dependiendo de las características de los estudios y del metaanálisis. Luego realizamos esto de manera muy breve, les comento, un análisis estadístico. Realizamos un metaanálisis. En este metaanálisis comparamos la categoría de mayor adherencia a los índices, es decir, aquellas personas que tenían un mayor estilo de vida o un mejor estilo de vida y lo comparamos con aquellas personas que no tenían un buen estilo de vida o que tenían un peor estilo de vida. Entonces comparamos los que sí contra los que no. Y estratificamos por diseño de estudio, por subtipo molecular y por estado menopáusico. Y bueno, hicimos el análisis estadístico en el paquete estadístico STATA. Ahora vamos a hablar sobre los resultados del objetivo número 1. Primero, encontramos más de 3,000 estudios. De esos 3,000 estudios, 31 cumplieron los criterios de inclusión para la revisión sistemática y 29 para el metaanálisis. La mayoría fueron estudios prospectivos, pocos retrospectivos. Muchos incluyeron información sobre estado menopáusico y pocos, alrededor de 7 por subtipo molecular. Pero ahora, ¿cómo fueron los índices o cuáles fueron las características que estos estudios incluían en cuanto a los índices? Bueno, los índices en su mayoría se basaron en guías internacionales para la prevención de cáncer, como la World Cancer Research Funds, en su mayoría, y la mayoría de estos estudios incluyó como variables principales a la dieta, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, la circunferencia de cintura, el IMC y la lactancia materna. Eso fue lo que los estudios evaluaron. Nosotros evaluamos, como les comentaba, el riesgo de sesgo y a su izquierda verán los estudios prospectivos, y acá los retrospectivos. Esta imagen solo nos dice que la mayoría de los estudios tuvo un bajo riesgo de sesgo, quiere decir que la calidad de la evidencia que nosotros recolectamos era alta. Y ahora sí, ¿cuáles fueron los resultados? En esta imagen trato de resumirles todos los metaanálisis porque fueron varios. En las primeras 2 barras nosotros podemos ver que el riesgo de tener cáncer de mama en general es menor, es decir, se encontró una asociación negativa y significativa, lo cual quiere decir que el cáncer de mama, el estilo de vida saludable nos protege contra el cáncer de mama. También observamos por estado menopáusico, observamos también una asociación negativa y significativa, tanto en estudios prospectivos como en retrospectivos. Solo en
En el cáncer premenopáusico en mujeres, en el cáncer premenopáusico en estudios prospectivos no observamos una asociación significativa, sin embargo, fue protectora. La asociación fue en el sentido esperado. Y luego, cuando evaluamos por subtipo molecular aquellos que expresaban estrógeno positivo o progesterona, observamos que todos los subtipos moleculares evaluados también se previene el riesgo de cáncer de mama, comparando las personas que tienen una mayor calidad del estilo de vida versus un peor estilo de vida. Entonces, bueno, eso es lo que nos dice la revisión sistemática de los más de 3,000 estudios que encontramos alrededor del mundo. Pero ahora, ¿cómo está nuestra población? En México, les comentaba que hay una alta incidencia, sobre todo en la franja norte del país. ¿Y cómo será esto en nuestro país, no? Entonces, primero nosotros decidimos evaluar la calidad de la dieta para posteriormente evaluar el estilo de vida, específicamente en población del norte del país. Este es un estudio que también está en proceso de publicación y evaluamos la calidad de la dieta y el cáncer de mama. Primero, es necesario mencionar que la mayoría de los estudios sobre cáncer de mama se hacen ya sea retrospectivos, en estudios de casos y controles, o en estudios prospectivos, ya sea de corte. Este que les muestro es el estudio más grande de casos y controles que se ha hecho en el norte del país. Fue un estudio de casos y controles poblacionales, participaron más de 17 hospitales públicos del norte de México. El periodo de recolección de datos fue de 2007 a 2011. La muestra de estudio fue de la manera siguiente. Se recolectaron casos y controles, mujeres que tuvieran un diagnóstico histopatológico confirmado de cáncer de mama, mujeres que fueran mayores de 18 años de edad, que no tuvieran historial previo de cáncer y que no estuvieran recibiendo ningún tipo de tratamiento, cirugía, ningún tipo de tratamiento oncológico. Mientras que los criterios para los controles fue mujeres sanas, sin diagnóstico de cáncer, sin historial previo de cáncer, que tuvieran un año de residencia en la zona de estudio, y se recolectaron con base en el marco muestral de la muestra maestra de la ENSANUD e INEGI. Tuvimos una muestra de 1,016 casos con una alta tasa de respuesta de más de 96%. Tenemos una submuestra de subtipo molecular de 509 casos pareados 1 a 1 con sus controles, y tenemos 1,028 controles, son controles poblacionales, con una tasa de respuesta de 99%. Ahora, ¿qué nos dice la evidencia? Nosotros evaluamos 2 índices de calidad del estilo de vida. Hay diferentes índices a nivel mundial, pero recientemente en México se publicaron 2 índices de la dieta, que son adaptados para población mexicana. Fueron validados para población mexicana por la doctora Nancy López Olmedo, específicamente para ENSANUD, que ENSANUD es una muestra probabilística representativa de todo México. Entonces, nosotros tenemos 2 índices. Aquí no alcanzan a ver ustedes, pero les cuento rápidamente. Estos índices consideran diferentes elementos. En general, nos dicen, vas a tener más puntos si comes más de lo bueno, es decir, si comes frutas, verduras, leguminosas, cereales de grano entero. Y vas a tener menos puntos si comes más de lo malo. Es decir, bebidas azucaradas, jugos de fruta, grasa saturada, grasas trans, alcohol, etc. Entonces, estos índices me dan un puntaje total, son diferentes unos de otros, cada uno puntúa de manera distinta, pero al final tenemos un puntaje. Los que tengan mayor puntuación tienen una mayor calidad de la dieta, y los que tengan menor quiere decir que tienen una peor calidad de la dieta. Y bueno, ¿cuáles son los resultados de este objetivo? Primero, no sé si alcanzan a ver bien, pero les cuento de manera general. Ahorita a ustedes les platicaba el doctor Rommel cuáles eran los factores de riesgo individual para cáncer de mama, ¿no? Y en este estudio encontramos que, muchas gracias. En este estudio encontramos que aquellos elementos que son factores de riesgo, sobre todo reproductivos, en los casos, en las personas que tenían cáncer de mama, eran mayor significativamente hablando. Es decir, los casos tenían mayor edad, esta no fue significativa, pero los casos tenían mayor años de educación, consumían más alcohol, hacían menos ejercicio, el IMC premenopáusico era menor, utilizaban más anticonceptivos, la historia familiar de cáncer de mama era mayor, su edad de la menarca era menor que los controles,
tenían menos hijos nacidos vivos, tenían menos años o meses de lactancia. Es decir, todos los elementos que ahorita les platicaba el doctor Rommel estaban ahí. Los casos tenían, digamos que una mejor puntuación en eso, ¿no? Pero ahora sí, vamos a ver. En los dos índices que yo les mostraba, los dos índices de calidad de la dieta, tuvimos una media del puntaje de, los casos tuvieron 49.2 versus los controles 56.2. ¿Qué quiere decir? Recordemos que un mayor puntaje nos decía que era una mayor calidad de la dieta. Quiere decir que los controles tuvieron una mejor dieta que los casos. Y en general puntuaron mejor los controles en los elementos que les mencionaba que evaluaban esto, ¿no? Es decir, comieron más de lo bueno y menos de lo malo. Y en el otro índice que evaluamos, observamos consistentemente lo mismo, que los controles tuvieron una mejor calidad de la dieta. Y esto, cuando lo evaluamos, hicimos un análisis de regresión logística en donde evaluamos que para el cáncer de mama en general se observa una asociación en los dos índices, una asociación negativa y significativa, lo cual quiere decir que una mejor calidad de la dieta nos protege contra el cáncer de mama. Lo mismo observamos para cuando estratificamos primero hicimos una gran clasificación de cáncer de mama con aquellos tumores que expresaban receptor estrógeno o progesterona de manera muy general, que es la clasificación más como burda que hay en la literatura, y luego la clasificación por subtipo molecular. Evaluamos luminal en general, luminal A y luminal B, HER2 y triple negativo. Y observamos que en todo, ya sea por estratificación en general de subtipo molecular, específicamente todos los subtipos y cáncer de mama en general, observamos una asociación negativa y significativa, lo que indica que nos va a prevenir contra el cáncer de mama, a excepción solo del MXAG y de este índice que no se encontró asociación estadísticamente significativa, pero sí va en la dirección esperada. Rápidamente, ahora sí les platico. Ya evaluamos la dieta, ahora dijimos, ok, tenemos que evaluar el estilo de vida en nuestra población. Y para ello seguimos la misma metodología. Este fue parte del mismo estudio de casos y controles poblacionales que lo dirigió la doctora Lisbeth López Carrillo. Pero aquí evaluamos dos índices de estilo de vida. Ahora no fue de dieta, fue del estilo de vida. Estos índices, de manera muy general, incluyen lo que les había comentado, qué tanto se fuma y lo puntúa en diferentes características, qué tanto se fuma, qué tanto bebes, cómo es tu IMC, haces actividad física o no. Y la dieta incluye la dieta y nosotros aquí metimos los índices que ahorita les platiqué de dieta. Entonces, cuando evaluamos esto, ¿qué nos dice? Nada más aquí mencionarles que igual que para los índices anteriores, un puntaje mayor nos indica que tienen una mayor calidad del estilo de vida. Entonces, ¿cuál fue la evidencia al respecto? Nosotros encontramos un puntaje total para los controles de 13.2 versus 12.8, que fue estadísticamente significativo. Lo mismo observamos para el otro índice, que fue 6.8 versus 5.8, que nos indica que hubo una diferencia estadísticamente significativa entre los controles que tenían un mejor estilo de vida, que es lo esperado. Los controles son quienes no tienen la enfermedad, versus los casos que son los que presentan la enfermedad y que tienen un peor estilo de vida. Hacia adentro de los índices observamos que los controles puntuaron mejor en el alcohol, es decir, bebieron menos alcohol y tuvieron una mejor dieta en ambos índices. Y cuando esto lo evaluamos para ver la asociación en una regresión logística, nosotros observamos que para el cáncer de mama en general hay una asociación inversa y significativa, es decir, es una asociación protectora. Para la expresión de receptores estrógeno y progesterona también, a excepción de un índice, el HLIS, que no encontramos significancia estadística, sin embargo, observamos que la asociación es protectora. Lo mismo para los subtipos moleculares luminal, HER2 y triple negativo, a excepción del HLIS, en donde tampoco observamos significancia, pero el sentido de la dirección es esperado, es decir, es protector, nos protege. Ahora, ya por último, para casi terminar, me gustaría comentarles como cuál es el resumen o qué estamos aportando un poquito con la evidencia de estos tres elementos que componen a este trabajo.
Primero, que la adherencia a un estilo de vida saludable que contemple una dieta saludable, la actividad física de moderada a vigorosa intensidad, el bajo o nulo consumo de alcohol, evitar el consumo de tabaco y la lactancia materna cuando sea posible, puede prevenir el riesgo de cáncer de mama independientemente de su subtipo molecular y de su estado menopáusico. Posteriormente, un estilo de vida saludable en nuestro país se evidenció que puede prevenir el riesgo de cáncer de mama específicamente si se adopta una dieta saludable y si se limita el consumo de alcohol. Y cuando evaluamos la dieta, observamos que el consumo de cereales integrales, mariscos, aves o huevos, grasas poliinsaturadas y nueces son los elementos que se recomienda consumir en mayor cantidad y que estadísticamente tuvieron una diferencia, y moderar el consumo de carnes rojas y procesadas, jugo de frutas, sodio, grasas trans, grasas saturadas y azúcar añadida, que es en Sonora se presenta un gran consumo, toda la zona norte, de estos elementos. Y bien, finalmente me gustaría mencionarles esta parte porque de aquí pueden surgir diferentes investigaciones que pudieran ser de su interés. Primero, nosotros encontramos una alta heterogeneidad en los elementos que componen al estilo de vida, es decir, de los 3,000 estudios que evaluamos, nosotros observamos que alrededor del mundo la definición de estilo de vida no es homogénea, es decir, en cada país o cada institución de prevención de cáncer o de estilo de vida, OMS, etcétera, tienen diferentes definiciones para estilo de vida. Y esto es un conflicto a la hora de realizar nosotros recomendaciones a nivel poblacional, porque no podemos decir exactamente qué elementos del estilo de vida. Claro que debe de haber una adaptación para cada población, pero ni siquiera tenemos un consenso de manera general. Entonces, tenemos que trabajar mucho como profesionales de la salud en establecer un criterio puntual para que se hagan recomendaciones a nivel poblacional y luego específicamente para cada población. Tenemos que ser claros con el mensaje que le transmitimos a las personas. Se requiere un esfuerzo, como les digo, internacional y luego de cada país para homologar estos criterios de estilo de vida. Y nosotros observamos que los índices MXAG y DMX-QI, que son los de dieta que les digo, se necesitan actualizar debido a que ya salieron por el Instituto Nacional de Salud Pública las nuevas guías alimentarias para población de 2023. Entonces, es necesario trabajar en realizar estos índices, que de aquí pueden salir muchas investigaciones si ustedes quieren, para adaptar estos índices nuevos, ¿no? Y bueno, es necesario realizar más investigación de estudios longitudinales prospectivos que evalúen los resultados aquí corroborados, que confirmen. Finalmente cierro mencionando que a nivel salud pública, esta investigación pudiera tener un impacto debido a que, si bien existen esfuerzos ya nacionales, leyes, estrategias para la prevención de cáncer de mama, recientemente la norma 041 para cáncer de mama ya no está en vigencia, entonces tenemos que trabajar para que haya una ley vigente, para que haya una ley actualizada y basada en evidencia y que apoye otras leyes como estas guías alimentarias que les digo de 2023. Aquí es un campo bien importante para nosotros porque estas guías contemplan solo la alimentación, pero no hay una guía nacional que nos diga cómo debe ser nuestro estilo de vida y cómo eso puede prevenir no solo el cáncer de mama, sino otras enfermedades. Y bueno, por mi parte sería todo. Los dejo con esta iniciativa de la doctora Lisbeth Carrillo al grupo de trabajo que pertenezco, que es Más Conciencia y Menos Cáncer. Muchas gracias.